¿Qué pasaría si le dijeran que la EPS más grande de Colombia está prácticamente quebrada? ¿Y qué ocurriría si además descubriera que esa crisis permaneció oculta durante meses porque ni siquiera los organismos de control tenían acceso a la información financiera? Hoy vamos a conocer unas revelaciones que podrían cambiar por completo la forma en que muchos colombianos entienden la crisis de la salud. Por primera vez salieron a la luz los estados financieros de Nueva EPS, la entidad que atiende a más de 11 millones de personas, y las cifras son realmente alarmantes. El senador electo Andrés Forero asegura que el patrimonio de Nueva EPS ya es negativo por más de 11 billones de pesos y que las deudas superarían los 22 billones. Pero eso no es todo. Según él, la información corresponde al año 2024 y la situación actual podría ser todavía más grave, pues el 2025 habría sido el periodo de mayor deterioro para la entidad, mientras el gobierno saliente sostiene que parte de esas pérdidas deberán ser asumidas con recursos públicos. Desde la oposición exigen una auditoría forense para establecer qué ocurrió durante las intervenciones realizadas en varias EPS y quiénes deben responder por este gigantesco hueco financiero. ¿Estamos frente a una crisis sin precedentes en el sistema de salud? ¿Quién pagará finalmente esta millonaria deuda? ¿Y qué recibirá el nuevo gobierno cuando asuma el poder? Quédese hasta el final porque vamos a analizar las cifras, las denuncias y las posibles consecuencias de uno de los temas que más preocupa hoy a millones de colombianos. Bueno, usted ha sido el hombre que se ha encargado de destapar todos los escándalos alrededor del sistema de salud que destruyó Gustavo Petro y su gobierno. Y ha tenido un pulso larguísimo. Esto ya lleva varios meses, tratando usted de acceder a los datos precisos de Nueva EPS, que hoy tiene deudas de un pasivo de más de 22.5 billones de pesos. Y el gobierno Petro ya salió a decir que tranquilos, que ellos van a pagar la mitad de la deuda y que la otra mitad la pagan los privados. ¿Qué hay alrededor de esas cifras que están presentando sobre Nueva EPS, que tiene 11,5 millones de afiliados? Pues man, hay que decir que lamentablemente este gobierno había dejado sin información no solamente a quienes estábamos haciendo control político, sino a las entidades como por ejemplo la Contraloría o la Superintendencia Nacional de Salud. Nos habían dejado sin información financiera desde marzo del año 2024. Y finalmente, por cuenta de una decisión judicial, tuvimos acceso a esta información que yo creo que hay que tomar con pinzas también, de más, porque yo lo estaba revelando hace unos días precisamente, y es que en el caso de los estados financieros del año 2024, lo que nos encontramos es que la revisora fiscal, una persona que había sido nombrada por el propio gobierno, que es de hecho tía del senador Inti Asprilla, pues no se atrevió a firmar o a certificar estos estados financieros. Ella decía que había recibido los estados financieros el día 6 de julio y que por esa razón, entre otras, pues no se atrevía a certificarlos debidamente. Hay que decir que esto vienen diciendo que lo iban a presentar desde hace ya bastantes meses, de hecho hace ya prácticamente un año. Recuerdo yo que en un consejo de ministros estaba en ese momento el superintendente Rubiano y estaba el interventor Bernardo Camacho, que después fue superintendente, y ellos habían anunciado con bombos y platillos que iban a presentar los estados financieros. Y se supone que no lo habían hecho, entre otras cosas porque la señora eh, revisora fiscal, la señora Gladyséfora de las Mercedes Asprilla, se había negado a firmarlos en ese momento. Entonces ahora vemos que los firma, pero con esa salvedad enorme, diciendo que pues todavía no han sido debidamente auditados, pero de igual forma, pues como tú lo decías, Demar, pues la información que presentan es bastante preocupante. Entonces se supone que se presentan los informes o los estados financieros del año 23 y del año 24. Y se supone que en el año 24, cuando ya tuvimos 8 meses de intervención, pues lamentablemente tuvimos una pérdida, según lo que dice este informe, de cerca de 4.5 billones de pesos. Pero yo decía también que esa es parte de la historia, porque esa es una radiografía ya un poco pues desactualizada, porque lo importante hubiera sido que también hubieran presentado los informes del año 2025, que fue el año donde se presentó el mayor deterioro de 9PS. Entonces, eso que tú estabas señalando, esos 22 billones de pesos de pasivos, esos casi 12 billones de pesos de pérdida patrimonial, pues, o mejor dicho, de patrimonio negativo, pues son del año 2024. Y esa realidad seguramente es muchísimo peor, porque el año 2025 fue cuando vimos el deterioro más sensible de 9PS. Vimos cómo las clínicas hospitales les estaban cerrando las puertas a los pacientes, vimos las quejas permanentes de los pacientes. Entonces, incluso si esa información, que como digo hay que tomarla con pinzas, fuera realmente real, pues es una foto desactualizada, porque tristemente el año 25 fue el peor para los pacientes de 9PS. Las cifras que hoy rodean a Nueva EPS
han encendido las alarmas porque reflejan una situación financiera que muchos califican como crítica. Ya no se trata únicamente de las quejas por demoras en citas o la falta de medicamentos. Ahora el foco está en las cuentas de la EPS más grande del país y en un sobregiro que pone en duda su capacidad para seguir respondiendo a millones de afiliados. Cuando una entidad presenta deudas multimillonarias y un patrimonio negativo, significa que sus obligaciones superan los recursos disponibles. En otras palabras, el dinero no alcanza para cubrir todos los compromisos adquiridos. Esa realidad termina afectando a hospitales, clínicas, proveedores y sobre todo a los pacientes que dependen del sistema de salud. Lo más preocupante es que aún existe incertidumbre sobre el verdadero alcance del problema. Algunos sectores sostienen que las cifras conocidas corresponden a un periodo anterior y que el deterioro financiero podría ser incluso mayor. Por esa razón, cada vez cobran más fuerza las voces que piden una auditoría independiente para establecer qué ocurrió, cómo se llegó a este punto y quiénes deberán responder si hubo malos manejos. Mientras tanto, el próximo gobierno recibirá uno de los mayores retos en materia de salud: recuperar la estabilidad financiera del sistema y garantizar que millones de colombianos continúen recibiendo atención sin que esta crisis termine afectando aún más la prestación del servicio. Perdóneme que le diga, senador, porque usted se excluye al senador de la República, entonces Muchas gracias, doctor Londoño. me refiero hacia usted. Senador, desde el punto de vista financiero y comercial, alguien que tenga un patrimonio negativo de 12 billones de pesos no puede subsistir, no existe. Un patrimonio negativo de 12 billones de pesos es para la liquidación inmediata. Y resulta que está la salud de 11,5 millones de colombianos. Entonces, cuénteme eso, ¿cómo es? Pues esa es la gran pregunta, esa es la gran incógnita, y por eso era tan importante que se empezaran a conocer los estados financieros, que se supiera esta información financiera de la EPS más grande del país. Pero falta lo peor, pero lo conocido le da un patrimonio negativo de 11 billones de pesos. Así es, 11 billones de pesos y 22 billones de pesos de pasivos. Y lo que estaban señalando es que pues, los activos realmente estaban por debajo incluso de esa situación patrimonial tan compleja que se está viviendo en Nueva EPS. Y como decíamos, pues falta lo peor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues esa es la EPS más grande del país, doctor Londoño. Y hay que ver, pues, cuando llegue el nuevo gobierno, el gobierno electo del doctor de la Espriella, yo creo que lo primero que hay que hacer es una auditoría forense. Hay que decir que este gobierno ha anunciado varias veces una auditoría forense de Nueva EPS. De hecho, había contratado ha contratado teóricamente 4 auditorías forenses. 2 que realmente no avanzaron mucho, una tercera que había avanzado bastante, que había entregado un informe con un 100% de avance, otro con un 84% de avance, y uno de los interventores, porque hay que decir que esto no debe sorprender a nadie, doctor Londoño, estos malos resultados. En 2 años y 2 meses prácticamente ha tenido a 5 interventores, la empresa más grande de aseguramiento en salud en el país, una de las más grandes del país en todos los rubros, y pues ha tenido 5 interventores. Ninguna empresa, sobre todo una tan grande, tan compleja, que vaya a tener semejante discontinuidad administrativa, pues va a tener buenos resultados. Pero le decía que uno de los interventores, precisamente el que vino antes del señor Ospina, es el que tenemos actualmente y que seguramente va a salir prontamente porque quiere ser gobernador del Valle del Cauca y tiene que salir prontamente para no inhabilitarse. El señor Galvez, que es el anterior, pues canceló unilateralmente esa auditoría y la dejó trunca y presentó otra nueva. Y el ruido que había es que pues este señor supuestamente estaba haciendo unas solicitudes indebidas a los auditores y que por eso cuando ellos decidieron no aceptar, pues decidió cambiarla. Pero el problema es que el próximo gobierno, una vez llegue, sí tiene que ser esa auditoría forense para que sepamos a ciencia cierta en qué estado está nueva EPS actualmente y ver, como usted lo decía, si es viable o no es viable, si se tiene que liquidar, pero si se tuviera que liquidar, doctor Londoño, pues se sabe lo que liquidación obviamente va a tener que tener ciertos, un compás de espera, o mejor dicho, unos tiempos y se tiene que planificar. Porque el temor que tenemos en el caso del gobierno de Gustavo Petro, no solamente con nueva EPS, sino con otras EPS intervenidas, es que hagan una liquidación improvisada, no planificada, que obviamente causaría un daño enorme a todo el sistema de salud y pondría en una situación muy precaria a los pacientes. Cuando el gobierno decidió intervenir varias de las principales EPS del país, aseguró que la medida buscaba salvar el sistema de salud, mejorar la atención a los pacientes y corregir los problemas financieros que venían acumulándose desde hacía años. Sin embargo, con el paso del tiempo,
las cifras parecen mostrar un panorama muy diferente. Lejos de fortalecerse, varias de las entidades intervenidas presentan hoy una situación aún más delicada. Los pasivos han aumentado, el patrimonio se ha deteriorado y las deudas con clínicas, hospitales y proveedores siguen creciendo. Mientras tanto, miles de usuarios continúan denunciando dificultades para acceder a medicamentos, especialistas y tratamientos. Las críticas apuntan a que las intervenciones no estuvieron acompañadas de una estrategia clara para recuperar financieramente estas entidades. En lugar de estabilizar su funcionamiento, muchos consideran que la administración estatal terminó profundizando la crisis. Incluso, varias de las EPS que fueron intervenidas enfrentan hoy un escenario mucho más complejo que el que tenían antes de pasar al control del gobierno. Por eso, cada vez son más las voces que se preguntan si la intervención realmente cumplió el objetivo para el que fue creada. Porque una intervención debería servir para rescatar una institución, sanear sus cuentas y devolverle la capacidad de prestar un buen servicio, no para agravar su situación financiera. Liquidación o capitalización. Las dos alternativas. Usted así Esas como son las dos está, no puede alternativas. sobrevivir. La tengo que liquidar Esas son las dos alternativas. o ponga capital. ¿Cuánto capital hay que poner a la nueva EPS para que sea viable? Esa es la pregunta. Esa es la gran pregunta. En este momento, pues se está hablando pues el presidente Petro está hablando supuestamente que el Estado tiene que asumir desde ya 5 billones de pesos de pérdida. Y ahí es donde nosotros decimos que se tiene que hacer primero esa auditoría forense porque se tiene que saber a ciencia cierta qué es lo que pasó. Porque además el ruido de corrupción en todas esas EPS intervenidas es enorme, doctor Londoño. Mire lo que está pasando en este momento con Famisanar. Yo denuncié continuamente lo que estaba haciendo el interventor que acaba de salir, el señor Gallo. Un tipo turbio, un tipo que yo le pedía información y se negaba a entregármela, que yo mostré cómo prácticamente en mes y medio, desde que el momento que él llegó como interventor, que fue en noviembre del año pasado, a mitad de noviembre, en mes y medio, había nombrado a 75 amigos con un costo mensual de 750 millones de pesos cuando estaban teniendo pérdidas y estaban en plena crisis. Cómo en medio de la crisis decidió hacer una fiesta de fin de año de más de 100 millones de pesos. Pero bueno, la cosa es que el tipo sale recientemente y acaban de nombrar a otra persona. Y yo le digo, doctor Londoño, y esta es la gran pregunta que se hacen las personas que están en el sector de salud, ¿quién va a aceptar una interventoría por un mes con propósitos loables? Porque él sabe que se va a ir apenas llegue el doctor de la Espriella, ya perdieron ellos ya lo saben. Entonces, a mí sí me parece que es muy sospechoso y deja mucho que desear que una persona haya aceptado una interventoría por un mes. Y obviamente hay que poner toda la lupa. Entonces, yo sí creo que antes de asumir, o mejor dicho, de tomar una decisión de fondo sobre esa liquidación o sobre esa capitalización de la que estábamos hablando, sí se tiene que hacer una auditoría forense porque lamentablemente el ruido en torno a los malos manejos de los interventores es enorme. Al punto, doctor Londoño, que el propio presidente Petro decía que varios de los interventores que ellos mismos habían nombrado se habían dedicado a hacer negocios con la salud de los colombianos. Entonces, Famisanar es otra candidata a la liquidación o a la capitalización. Así es, doctor Londoño. Pues en el caso, ¿qué es lo que pasa y por qué Petro hablaba del tema de la capitalización de esos 5 billones de pesos con recursos públicos y habría que ver cómo se asume el resto? Según él decía, tenían que ser los privados. Porque Nueva EPS tiene esta composición accionaria donde más del 50% hoy por hoy está en manos del Estado. De hecho, una cosa, doctor Londoño, que es muy grave lo que hizo el gobierno de Gustavo Petro. Hay que recordar que intervinieron Nueva EPS en abril del año 2024. En ese momento ellos habían retirado de funciones, por decirlo así, a la Asamblea de Accionistas. Pero el año pasado decidieron restituirla y el propósito de eso fue cambiar la composición accionaria. Entonces, ¿qué sucedió? Antes del gobierno de Gustavo Petro, el porcentaje de propiedad del Estado estaba por debajo del 50%. Y el gobierno de Petro decidió subir la composición accionaria a más del 50% sin que hubiera estados financieros. Es decir, lo que ellos hicieron posiblemente fue un mal negocio para el Estado, porque subieron esa composición accionaria, pero probablemente lo hicieron con una información deficiente, no había estados financieros y posiblemente eso fue un mal negocio para el Estado. Entonces, en el caso de Famisanar, puede ser que solamente sea liquidación sin esa capitalización o a menos de que quienes históricamente fueron sus dueños y sus administradores, pues decidan esa capitalización. Pero lo que le digo, doctor Londoño, eso puede suceder con Cosalud, eso puede suceder con Famisanar, eso puede suceder con Asmed Salud, con Emsanar, con SOS, con Capresoca, con todas esas EPS que están intervenidas. Pero antes de hacerlo, se tiene que hacer esa auditoría forense, se tiene que realizar realmente ese ejercicio de entender qué es lo que está pasando financieramente y
pues ver cuáles fueron los malos negocios, cuáles fueron los posibles latrocinios que hubo en el caso de esas EPS intervenidas, y si se van a liquidar, se tiene que hacer un proceso planificado. Porque el temor que yo tengo, doctor Londoño, incluso en estos, ya creo que son 27 días, doctor Demar, afortunadamente, para que acabe la horrible noche, es que liquiden EPS de forma no planificada y al final, obviamente, eso termina afectando a los pacientes, que es lo que queremos que no suceda. Y hay un anuncio, doctor Fernando, que es pavoroso del gobierno de Petro y fue el uso de drogas la rebaja, que lo convirtió en dispensario, ¿no? Para ayudar a la salud en Colombia. La idea de Gustavo Petro nos tiene aterrados. 8 meses de intervención a drogas la rebaja. Drogas la Déficit, rebaja, la de los Rodríguez sí, Orejuela. señor. Manejada, que estuvo bien manejada hasta que Petro le metió la mano. 8 meses de intervención a drogas de la rebaja. Un déficit de 32.327 millones de pesos. Doctor Andrés. Pues mire, doctor Demar, ahí pues, es que ese es el caso en muchas de las entidades que terminan siendo intervenidas por parte del gobierno nacional. El remedio terminó siendo muchísimo peor que la enfermedad. Entonces, ¿qué sucede con drogas la rebaja? Como usted lo estaba señalando, doctor Fernando, pues eso inicialmente había sido los hermanos Rodríguez Orejuela. Después, eso se termina convirtiendo realmente en una cooperativa, o mejor dicho, hay una cooperativa que se llama Copservir, que es la que está encargada de la administración de Drogas La Rebaja. Entonces se le pagaba al Estado unas regalías por la utilización del nombre de Drogas La Rebaja, pero estaba a cargo de estos asociados de esta cooperativa, una de las más grandes del país. La intervienen. Doctor Demar, creo que eso también fue el año 2024, si no recuerdo mal, fue en el mes de mayo o en el mes de julio. Y como era de esperarse, pues una administración de parte del Estado pues terminó siendo deficiente. Yo denuncié en ese momento, doctor Demar, doctor Fernando, como a la persona que habían nombrado, pues básicamente no sabía nada de salud. Era un profesor de arte. O sea, era una persona que tenía pues sus estudios y su grado, se había graduado, era como profesor de arte. Y le habían dado ese cargo porque él había sido candidato del Pacto Histórico, si no recuerdo mal yo, o al Consejo o a la Cámara de Representantes. Y fue un completo desastre. Y vimos cómo empezaron a crecer las pérdidas en el caso de Copservir, que es esta cooperativa de la que estábamos hablando. Entonces, yo empecé a denunciar esa situación, el tipo estuvo prácticamente un año y un poquito más como interventor, no lo hizo bien, los resultados, como les decía, fueron malos, fue un remedio mucho peor que la enfermedad, cambiaron recientemente a principios de este año al interventor, pero pues el presidente quería tratar de mostrar resultados y ahí está lo que decía el doctor Demar. Tuvo la oportunidad en el caso de Zipaquirá, porque creo que fue solo uno, o no sé si Ibagué había también. salido o un Ibagué también. segundo, pero era muy poquito, realmente no fue lo que ellos estaban diciendo, que iban a convertir mejor dicho, esas droguerías, él decía que los iban a convertir en centros de atención en salud. Entonces, fueron 2 casos solamente, que además no se tenía muy claro cómo lo iban a terminar financiando, y yo creo que la señora superintendente de Economía Solidaria va a tener que darle la cara al país por lo que hizo, no solamente con esa cooperativa, con Copservir, sino con otras cooperativas donde también las intervenciones terminaron siendo un desastre. Al final, más allá de las cifras, los balances financieros y las discusiones políticas, hay una pregunta que Colombia no puede dejar de hacerse. ¿Quién responde por los millones de pacientes que han vivido las consecuencias de esta crisis? Porque cuando una EPS entra en dificultades, quienes realmente pagan el precio no son los funcionarios, ni los políticos, ni quienes toman las decisiones desde un escritorio. Quienes terminan sufriendo son los ciudadanos que esperan durante meses una cirugía, los adultos mayores que recorren varias farmacias buscando un medicamento que nunca llega, los pacientes con enfermedades de alto costo que viven con la incertidumbre de si podrán continuar su tratamiento y las familias que sienten impotencia al ver que el sistema les cierra las puertas. Durante los últimos años se dijo que intervenir estas EPS era la solución para rescatar el sistema de salud. Se aseguró que el Estado administraría mejor los recursos, que habría mayor transparencia y que los pacientes serían los principales beneficiados. Sin embargo, las cifras que hoy empiezan a conocerse han abierto un debate completamente distinto. Si después de las intervenciones las deudas crecieron, el patrimonio se deterioró y la situación financiera terminó siendo aún más delicada, es apenas natural que los colombianos exijan respuestas claras. No se trata de defender a una EPS o de atacar a otra. Se trata de entender qué ocurrió con recursos que pertenecen a todos los ciudadanos y por qué la promesa de fortalecer el sistema terminó generando tantas dudas. Ahora el país entra en una nueva etapa.
El gobierno que asumirá en los próximos días heredará uno de los mayores desafíos de los últimos años. No bastará con señalar responsables. Será necesario recuperar la confianza de millones de usuarios, garantizar la continuidad de los tratamientos, sanear las finanzas de las entidades que aún sean viables y tomar decisiones difíciles pensando en el bienestar de los pacientes y no en intereses políticos. Pero también será indispensable que exista total transparencia. Los colombianos tienen derecho a conocer cómo se administraron estas intervenciones, cuáles fueron sus resultados y si hubo errores, negligencias o posibles irregularidades. La confianza en el sistema de salud solo podrá recuperarse cuando haya información clara y responsabilidades definidas, porque la salud no debería convertirse en un campo de batalla política. La salud es un derecho que afecta por igual a quienes votaron por un gobierno y a quienes votaron por otro. Cuando una persona necesita un medicamento, una quimioterapia, una cirugía o una cita médica, no pregunta quién administra la EPS, simplemente espera recibir una atención digna y oportuna. Este debate apenas comienza y seguramente seguirá ocupando el centro de la agenda nacional en los próximos meses. Las decisiones que se tomen marcarán el futuro de millones de colombianos y definirán si el sistema logra recuperarse o si la crisis continúa profundizándose. Ahora queremos conocer su opinión. ¿Cree usted que la intervención del gobierno ayudó a salvar estas EPS o, por el contrario, terminó agravando la crisis que pretendía resolver? Déjenos su respuesta en los comentarios. Si este análisis le pareció útil, compártalo para que más personas conozcan lo que está ocurriendo y suscríbase al canal para seguir informándose con más contenido sobre la actualidad política y nacional. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo video.